y diminuta, que son tenias de las ratas, pero pueden pasar al humano y tienen sus características similares y también diferentes. Primero veremos la Hymenoptera nana. ¿Ya? Es pequeña, miren, tiene 1 o 3 centímetros de largo, rara vez alcanza los 10 centímetros, muy rara vez. ¿Ya? El escólex, o sea, la cabeza, es parecida a la de Taenia solium, porque tiene 4 ventosas y tiene ganchos, pero ese rostro armado es retráctil, o sea, puede tranquilamente esconderse, ¿ya? Esa es la característica. Bueno, y el tamaño es un poquito más pequeño que el de Solium, pero es muy parecido, ¿ya? El número de ganchos también un poquito menos nada más. Ahora, el proglótide, o sea, cada anillo, siempre es de forma trapezoidal y ancho. Por ejemplo, Hymenoptera, Taenia solium y saginata, primero los proglótides inmaduros eran trapezoidales, los maduros eran cuadrados y los grávidos eran ya rectangulares. Ahora aquí todos son trapezoidales y anchos. Ahora, en cambio, en cuanto a la estructura de cada anillo, de cada proglótide, lógicamente tienen lo mismo, pero con diferencias, pues, ¿no? En primer lugar, que son hermafroditas, eso es igual, porque todos, no se olviden que es hermafrodita. Pero en cambio, empiezan las diferencias. Por ejemplo, este género de Hymenoptera, aquí solamente hay 3 testículos. En el género Taenia, por ejemplo, en Solium había en Saginata 1200 testículos. En Taenia Solium 600 testículos. Pero aquí solo hay 3. ¿Ya? Ahora, cuando el proglótide está grávido, o sea, ya no se ve nada más que los huevos llenando el útero, pero no tiene ramas, solo se llena totalmente el proglótide. Y los huevos no son muchos, 100 a 200 huevos, ¿ya? Mucho menos que Saginata, Solium y que Echinococcus. El huevo tiene características especiales también porque es ovoide o elíptico, ovaladito, un poco más pequeño que el de Dulcinaria, 50 micras más o menos de largo, promedio, ¿ya? Pero su cubierta del huevo y también el embrióforo que recubre a la oncófera, no se olviden que el embrión de todos estos ciclofilidio se llama oncófera. Aquí también es oncófera. Solium, ¿cómo se llama el embrión? Oncófera. Saginata, oncófera. Echinococcus, oncófera. ¿Ya? Entonces, aquí también la oncófera está rodeada por un embrióforo delgado e incoloro, pero ese embrióforo, esa cubierta que recubre a la oncófera, al embrión, tiene en los extremos 2 engrosamientos, uno en cada extremo. Y en cada engrosamiento salen unos 4 o 8 filamentos, cuya función hasta la fecha se desconoce. No se sabe para qué son estos filamentos porque el gusano adulto no los tiene. Ya. Pregunta de examen, ¿cómo se llama la larva? No la que está en el huevo, que la que está en el huevo es embrión, que se llama oncófera. Pero ¿cómo se llama la larva, que es la forma infectante? Se llama cisticercoide. Ya veremos dónde se forma. La larva se llama cisticercoide. Repasemos. ¿Cómo se llamaba la larva de Taenia saginata? Cisticercus bovis. ¿Cómo se llama la larva de Taenia solium? Cisticercus celulosa. ¿Cómo se llama la larva de Echinococcus granulosus? Quiste hidatídico. Y llegamos acá, ¿cómo se llama la larva de Hymenoptera nana? Larva cisticercoide. ¿Ya? O cisticercoide simplemente. El hospedador definitivo ya les dije es la rata, pero el hombre ocasionalmente puede hacer el mismo papel de hospedador definitivo. O sea, el gusano adulto está en las ratas, porque ustedes saben que el adulto de todo parásito está en el hospedador definitivo. Entonces aquí son las ratas, pero el hombre también puede infectarse y desarrollar el parásito adulto, entonces también hace definitivo. Ahora, ¿qué hay otra característica? Este es el único parásito, Hymenoptera nana, que puede usar intermediarios si los hay. Y si no los hay, no los usa. Ya veremos. Cuando hay intermediarios, los que hacen ese papel son insectos como las pulgas, cucarachas de las pequeñas, pequeños escarabajos que se llaman tenebriónidos o tribolium,
de la especie Ferruginio o Tribulum confuso, son escarabajos chiquititos, más pequeños que un grano de arroz, y que justamente son escarabajos que viven y se desarrollan en los granos, en las fundas de frijoles, en las fundas de maíz, en las fundas de lentejas, ahí se desarrollan. También se llaman picudos o hay otro nombre que le dan también, no me acuerdo en este momento, gorgojos también hay. ¿Ya? Bueno, cuando hay esos animalitos, entonces el huevo que elimina la rata en su caca o el huevo que elimina el hombre en su caca es ingerido por uno de estos insectos. Y en el insecto, cualquiera de los que están allí, se forma la larva cisticercoide. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el hombre o la rata ingieren accidentalmente esos insectos con los alimentos y el insecto tiene la larva cisticercoide, entonces cuando entra al cuerpo humano, la larva simplemente sale del insecto y directamente se fija, se pega en la mucosa, no penetra la mucosa, se fija nomás ya y empieza a crecer y se desarrolla como una tenia adulta. ¿Ya? Eso es una cosa. Pero en cambio, cuando no hay los insectos intermediarios, cuando no los hay, atención, ¿qué pasa con los huevos? Los huevos caen ahí y puede tragárselos la misma rata o el mismo hombre. Entonces, esa rata o el hombre que se traga los huevos, primero hacen el papel de los intermediarios, o sea que desarrollan en su intestino, dentro de la mucosa, penetra la oncófera que sale del huevo y forma la larva cisticercoide. La larva que se debió formar fue en el insecto, pero como no había insectos y el hombre se tragó el huevo o la rata se tragó el huevo, entonces en la mucosa del intestino de ellos primero sale la oncófera y penetra la mucosa. ¿Sí ven la imagen ahí? Sí, doctor. Sí, sí. Ya, bueno, entonces esa larva, como no hay intermediarios, la oncófera, el embrión, sale del huevo y se mete a la mucosa del intestino del hombre o de la rata, ahí sí la penetra. Y en la mucosa se forma la larva cisticercoide, que debió haberse formado en los insectos, pero como no los había. Y de ahí, de la mucosa, esa larva que se formó sale ahora sí, como que el hombre se hubiera tragado un insecto con una larva, sale la larva del propio intestino y se pega en la pared del intestino y se desarrolla como adulto. ¿Ya? Eso es cuando hay intermediarios, los usa. Y si no los hay, el hombre hace primero intermediario y después definitivo. Ahora, existe el fenómeno de autoinfección interna y externa. Ya vamos a ver qué es eso. Quiere decir que el hombre se puede infectar dentro de sí mismo. Dentro de sí mismo se puede infectar. O también, como es usual, desde afuera, porque se ensució las manos y cogió huevo de inmunodeficiencia en sus manos y se infectó. Pero también lo puede hacer desde adentro, ya vamos a ver cómo se hace eso. Aquí tienen ustedes un gráfico del cuerpo de Hymenola pisnana. Miren que todos los proglótidos son trapezoidales, toditos. ¿Ya? Y los últimos, como siempre sucede con los cestores, estos últimos son los que están grávidos, llenos de huevos y no se ve nada más. Aquí no se ven ramas de útero, nada, solo están llenos de huevos. ¿Ya? Ahora, si tomamos uno de los maduros que está por acá, que ya tienen formados todos los órganos, pero todavía no están grávidos, entonces la estructura es la que está aquí. ¿Ya? Miren ustedes. Testículos, uno, el número uno, uno, dos, y acá está el otro, tres. Tres testículos. ¿Ya? El ovario, el número 6 que está aquí, como ramificadito. ¿Ya? El 7 es la glándula vitelógena. El 8 es chiquito todavía, el útero. Miren, aquí el útero está chiquito, una bolsita pequeña, que cuando se llena de huevos se pone así, ocupa todo. ¿Ya? Ese es el útero. Bueno, aquí está la parte, el 5, el receptáculo seminal, que está aquí, y la vagina viene acá, la vagina número 4. El 5, receptáculo seminal, aquí recibe el semen, y acá el semen ya pasa pues para unirse junto a los huevos que salen los óvulos que salen del ovario, ¿ya? Y
la sustancia vitelógena que sale de la glándula vitelógena para que los huevos se fecunden y ahí se va al útero ya. Esa es la parte, describir la parte femenina. La masculina ya también está ahí por los 3 testículos, ¿ya? Ahora en la vesícula seminal, luego viene el cirro, y el cirro es pues, su saco, el saco del cirro, ¿ya? La letra P del saco del cirro, y en el poro genital se une al aparato femenino, aquí está. El cirro o pene se une a la vagina aquí, espermatozoides entran por aquí y el resto ya saben ustedes. ¿Ya? Eso es como todas las tenias, solo que en este caso es solamente 3 testículos y todo es más pequeño. Y tiene estos canales también, ¿se acuerdan? Esos canales que van a lo largo, todo el cuerpo, van unidos, todos los preglótides unidos por esos canales, y al final salen las sustancias de desecho por los últimos preglótides, ¿ya? Porque ellos no tienen ano tampoco. Ahora, el huevo aquí está dibujado. Usualmente el huevo es ovalado o fusiforme, ¿se dan cuenta? Pero a veces es redondo. No se olviden, usualmente es ovalado o fusiforme, ¿ya? O elíptico, como quieran decir, pero a veces es redondo. Es transparente, muy delicado, a veces se ve con dificultad, pero tiene un embrióforo que está aquí, también delgado, ¿ya? Un embrióforo que tiene estos tubérculos o engrosamientos en los extremos. Aquí hay uno y aquí hay otro, este engrosamiento, y ahí salen, si ven los filamentos que salen, ¿ya? Cuya función se desconoce. Y dentro está el embrión, que como ustedes saben se llama oncófera, ¿no? Como en todos los sectores que hemos visto, el embrión siempre es oncófera. Ya cuando se transforma en larva, en un intermediario, ahí es que cambia de nombre. ¿Ya? Larva citocerco bovis, citocerco celulosa, histidaticus, larva citocercoide, que en este caso. ¿Ya? Entonces esa es la morfología que ustedes ven que tiene, pues aquí la única diferencia es la cantidad menor de testículos, porque tiene todo lo demás. Más grande, más pequeño, pero tiene todo lo demás. Y el huevo sí es diferente, porque el huevo, ¿se acuerdan que el huevo tenía Solium, Saginata y Echinococcus es idéntico? ¿Se acuerdan que vimos eso? No me acuerdo si vimos con ustedes. Este huevo, que tiene Solium, Saginata y Echinococcus, no, este es el huevo, que no tengo foto del huevo. Ahí está. Este huevo es idéntico, tanto en Taenia solium como en Saginata como en Echinococcus. Y por eso ponemos huevo de Taenia sp. No sabemos cuál será. Repito, el huevo de Saginata, Solium y Echinococcus son idénticos. Y por eso ponemos huevo de sp. Como la única manera de saber que esto es de Taenia de perro, o sea, de Echinococcus, sería si nosotros sabemos que este huevo ha sido encontrado en caca de perro. Ahí sí. Pero si solamente me ponen esa imagen, yo solamente digo huevo de Taenia sp, puede ser Saginata, Solium o Echinococcus granuloso, ¿ya? Bien, entonces el huevo en cambio acá es diferente, totalmente diferente, no se va a confundir con el de otras tenias, ¿no? Esta es la tenia de la rata. Aquí está las 4 ventosas, una de este lado, otra de este lado, 2 más del otro lado, y en esta cavidad que ven aquí, este es el rostro con ganchos, ella puede esconderlo, puede esconder el rostro. Yo no sé si en el dibujo de acá, aquí está, en el dibujo, ¿ven? Ella puede esconder en esta cavidad, lo retrae y lo esconde, el rostro, ¿no? Aquí está lo mismo, ¿ya? Un rostro armado, pero retráctil. Aquí está con más aumento. Y aquí hay algunos preglótides maduros, es decir, ya tienen todo, pero no tienen huevos todavía. Aquí se ve el poro genital claramente, el saco del cirro, no se ve la vagina, la entrada de la vagina, se nota el saco del cirro, ¿ya? Que es este que está aquí. Y cuando está lleno de huevos, se ve solamente totalmente lleno de huevos, no se ve nada más. Ahora, aquí está el huevo para que recordar, es normalmente ovoide o elíptico, pero puede ser redondo. La cubierta es muy fina, transparente, todo el huevo es transparente. Y dentro tiene un embrióforo, el que recubre a la oncófera, el embrióforo que recubre al embrión u oncófera, por eso se llama embrióforo,
que tiene estos engrosamientos en los extremos, vean, aquí y acá, donde salen unos filamentos que, como ya dije, su función se desconoce. Son 4 a 8 filamentos. Pero ¿para qué sirve? Nadie sabe. Bueno, aquí está un huevo, no se ven los filamentos aquí. Este es el aspecto típico, transparente del huevo. Aquí se ve el engrosamiento 1, el 2, un filamentito que estaba aquí medio borroso. Acá están hechos como nudos los filamentos. Y este es la oncófila. Pero así este es el huevo ovoide, transparente, que a veces es bien redondo, ¿no? Aquí también, mira, aquí se ve la oncófila, los ganchos, ¿sí ven? ¿Ya? Acá se ven filamentos que salen, aquí también hay filamentos de los tubérculos plásticos. Aquí se ve unos claritos filamentos, ¿sí ven? De los que salen, que depende del enfoque que uno dé, pues, ¿no? Acuérdense que no son planos, son tridimensionales. Entonces, al enfocar, se ve un filamento, más profundo se ve otro, conforme yo muevo el enfoque del microscopio. Pero miren que son huevos transparentes. Hymenolepis nana. En contraste de fase ya se ve el tubérculo con los filamentos, y así, ¿ya? En contraste, microscopio de contraste de fase. Ahora el ciclo evolutivo. El ciclo evolutivo, como les dije, es especial porque este es el pregunta de examen, el único sextoide que puede usar o no los intermediarios. Si los hay, los usa. Y si no los hay, no los usa. Primero. Segunda característica, este es el único sextoide, única tenia, que tiene autoinfección interna. Ya veremos cómo es eso. Ya. Porque puede haber autoinfección externa, pero en ella también, en los otros sextoides no hay autoinfección externa porque primero tiene que pasar por el intermediario. Aquí sí puede haber porque es el único también en que el hombre, al tragarse el huevo, desarrolla el gusano adulto. En la tenia sólida se acuerda que si usted se traga un huevo, no desarrolla la tenia adulta, desarrolla un cisticerco, como el cerdo. Y en tenia saginaria no pasa nada si se traga el huevo. En Echinococcus tampoco. Pero en esta tenia, si usted se traga un huevo, hace primero el papel de intermediario y luego el papel de definitivo. Explico. Esta rata y este hombre tienen gusanos adultos y Hymenolepis nana. Aquí sí pueden haber varios. Estas no son solitarias. Pueden haber 2, 3, 4 o más. Lógicamente, estos gusanos, los proglótides grávidos, eliminan huevos. Aquí está el huevo con sus filamentos, ¿sí ven? ¿Ya? El huevo lo elimina la rata o lo elimina el hombre. ¿Ya? Ahora, ciclo A. Hay intermediarios, insectos. Entonces el huevo deberá ser ingerido por estos insectos. ¿Ya? ¿Ven? Y en el cuerpo de ellos, estos son los gorgojos o tribolium que hay en los granos, o la pulga. En el cuerpo de ellos, este huevo libera la oncófera, el embrión, y el embrión se transforma en larva cisticercoide, que queda en el cuerpo de estos insectos. Si la rata se come un insecto de estos accidentalmente, al comer otra cosa, o la rata se comen directamente también estos bichos. ¿Ya? Entonces, en el cuerpo de la rata, la larva cisticercoide solamente sale del tejido de la pulga o de la rata y se prende en la mucosa del intestino y se desarrolla, nada más. ¿Ya? Así como se ve aquí. Pero aquí, bueno, ya les explico otra vez. ¿Ya? Se desprende y se desarrolla como nada más, porque había intermediarios. Aquí la larva cisticercoide se desarrolló en intermediarios. Pero ¿qué pasa si no hay intermediarios? No, eliminen la pulga y eliminen el gorgojo que está aquí. Ya, entonces este huevo se lo deberá tragar la misma rata, ¿ya? O se lo deberá tragar el hombre. El hombre se puede tragar un huevo eliminado por rata. Miren ustedes, un huevo eliminado por rata, se lo puede tragar un hombre. O un huevo eliminado por él mismo, se lo puede tragar también el mismo hombre. ¿Ya? Sí, eso deberá suceder cuando no hay intermediarios. Para que pueda seguir el ciclo, la única posibilidad es que ahora la rata se trague el huevo o el hombre se trague el huevo. Lo que es más factible, porque las ratas contaminan los alimentos con las heces, las verduras, las frutas. ¿Ya? Y el hombre también se puede contaminar las manos por allí y se infecta con huevos. Ya no
con las larvas que están en los intermediarios. Entonces, como se traga huevo el hombre, primero tiene que hacer el papel de, déjeme acá un ratito, primero tiene que hacer lo que pasa aquí, ¿ya? Primero se tragó este huevo el hombre, ¿ya? Olvídenselo acá, no miren acá. Se tragó este huevo, aquí está la flecha. Se tragó este huevo el hombre. Entonces, la oncófera, que está aquí, el embrión sale y se mete a la mucosa del hombre, del intestino. Y allí se transforma en larva cisticercoide, esta larva que se desarrolló acá en el insecto. O sea que en este momento el hombre está haciendo el papel de insecto intermediario. Y de ahí, la larva que está en el intestino sale ahora sí como que viniera en el cuerpo de un insecto, como que recién se tragaron insectos, y ahí se pega en las criptas y se desarrolla como adulto. Entonces, cuando hay intermediario, ahí no, directamente entra esta larva entra ya en el cuerpo del insecto y se desarrolla como adulto. Pero si se trae el huevo, no. Si se trae el huevo, primero tiene que ir a la mucosa, desarrollarse como larva, porque no hay intermediario, y luego salir esa larva, pegarse en el intestino y crecer como adulto. Entonces, esa es la parte del ciclo evolutivo con intermediarios, que son los insectos, o sin intermediarios. Con intermediarios tengo que comerme los insectos para tragarme la larva. Sin intermediarios tengo que tragarme el huevo para que yo mismo primero desarrollar la larva cisticercoide y después desarrollar el adulto. Ahora vemos lo que es autoinfección interna o externa. ¿Ya? Normalmente, miren, normalmente, este es un adulto. ¿Ya? Este adulto elimina huevos. Immunolepis nana, vean los filamentos, que salen con la caca al exterior. Salen al exterior y se los comerá insectos, si hay insectos intermediarios, o se los comerá otra vez la misma rata o el hombre, pero sale del cuerpo. ¿Ya? Sale del cuerpo. ¿Ya? Entonces, eso es normal. Pero a veces, este huevo, miren, aquí pone un huevo que sale, pone otro huevo que no sale del cuerpo, sino que dentro del mismo intestino, este huevo queda aquí y libera la oncófera. Esta oncófera debió ser liberada en otro ser humano o en un insecto, pero se quedó dentro. Esto es lo que se llama autoinfección interna o autorreinfección, que vimos antes, ¿no? El huevo normalmente sale, pero otro huevo puede quedarse adentro y la oncófera sale y se pasa lo que ya les dije, como cuando uno se traga un huevo, igual que cuando uno se traga un huevo, sino que este huevo es de uno mismo de adentro, no viene de afuera. En antes yo le expliqué que venía de afuera porque me lo tragué, ¿no? Pero ahora no, ahora lo puso el gusano que estaba adentro y eclosionó aquí adentro y pasa lo mismo. La oncófera sale, se mete a la mucosa, se desarrolla larva cisticercoide, esta larva sale ahora sí, como que me hubiera tragado yo un insecto, y se prende en la cripta y crece como adulto. Eso se llama autoinfección interna. ¿Por qué? Porque este huevo nunca salió. Este huevo nunca salió. Supongamos que este huevo salió, ¿ya? Salió en el recto y con la caca. Y yo me ensucio las manos, no me aseo las manos, y después me toco la comida o me chupo los dedos. Entonces, los huevos que yo boté, me los vuelvo a tragar, acá está. Me los vuelvo a tragar. Y ahí pasa lo mismo, ¿ya? Lo mismo, salieron cofres, se mete, etcétera, etcétera. Pero esto se llama autoinfección externa, porque vino primero de afuera, salió al recto, al ano, ahí me contaminé las manos, y de afuera viene por mis manos o por los alimentos que como a mi cuerpo otra vez. Entonces, en ese caso, ese huevo que viene de afuera, ya obedece o proviene de una autoinfección externa. Pero si el huevo nunca salió, como les explico aquí, aquí sale, pero si el huevo fue depositado por el gusano y nunca salió, sino que eclosionó aquí mismo, también es autoinfección, pero interna. Y en los dos casos pasa lo mismo. Cuando yo me traigo un huevo, sea que venga de afuera, ya, y va, entra por acá. O sea que nunca salió, igual pasa lo mismo, se libera la oncófera, penetra la mucosa, se desarrolla la larva cisticercoide y luego sale y desarrolla el adulto. Ahora, si yo me traigo un insecto, ya solamente ya está la larva desarrollada, ya no tiene que meterse aquí a la mucosa, ya entra así, dentro del insecto. Ya. Entonces ya va y se pega más directamente como adulto y se desarrolla.
Esa es la autoinfección interna y externa. ¿Está claro o repito? Porque esta pregunta de examen. Está claro, doctor. Bueno, aquí está la larva cisticercoide. Esta es la larva que se forma en los insectos cuando hay insectos. Si no los hay, se forma en el mismo cuerpo del hombre cuando el hombre se traga el huevo que debió tragarse el insecto. ¿Ya? Entonces, ahí primero el hombre, cuando está el hombre aquí, está siendo intermediario, pues, como los insectos, ¿verdad? Y después ya, como si se desarrolla el adulto, entonces también es hospedador definitivo. ¿Ya? Eso es lo especial de este gusano. Si yo me trago en cambio el insecto infectado con la larva cisticercoide, igual soy definitivo, pero no hice de intermediario. No hice de intermediario, porque la larva no se formó en mi cuerpo, vino de afuera como un insecto. ¿Ya? Ahora veamos la otra Hymenopteris, la Hymenopteris diminuta. ¿Ah? Bueno, mismo género, misma familia, pero la especie se llama diminuta. Aunque el nombre sugiere lo contrario, esta no es más pequeña que Hymenopteris nana. Esta es más grande. ¿Pero por qué se llama diminuta? Porque la Hymenopteris nana fue descubierta primero por los parasitólogos y como era la más chica de todas, le pusieron Tenia enana. Ahí viene el nombre de Hymenopteris nana. Después encontraron la diminuta, que era más grande que la otra. O al revés, perdón, estoy diciendo al revés. Primero encontraron la Hymenopteris diminuta. Y como era la más chica de todas las tenias, le pusieron la diminuta. Esta fue encontrada primero. O sea, primero Solium, Saginata, Quinococcus, y luego descubrieron la Hymenopteris diminuta. ¿Por qué le pusieron diminuta? Porque era la más pequeña. Después aparece que hay otra más pequeña que la nana, más pequeña que esta. Porque esta mide hasta 60 centímetros. La otra apenas llega, cuando mucho llega a los 10, cuando mucho. ¿Ya? Entonces, realmente la diminuta es la nana, pero como esta ya había sido bautizada como diminuta, a la tenia nana le pusieron nana, aunque la verdadera más pequeña es la nana. Entonces, la diminuta no es la más pequeña, la nana es la más pequeña. Pero bueno, la diminuta está aquí y también es de la rata. Es más grande, 60 centímetros de largo. También tiene 4 ventosas en el escólex, pero es inerme. Si se acuerdan que significa inerme, ¿verdad? Desarmado, no tiene ganchos. Rostrum inerme. Los proglótides son idénticos a los de Hymenopteris nana. Es decir, siempre son trapezoidales y anchos. Ahora, el proglótide maduro también es similar al de Hymenopteris nana, así mismo con solo 3 testículos. Y el grávido también igual, se lo ve lleno de huevos, similares a los enanos. Lo que pasa es que la diminuta es más grande, y entonces todos los órganos son más grandes, si se los mide, ¿no? Pero la estructura es igual. Ahora, el huevo, ¿te acuerdas que Hymenopteris nana usualmente era oval, ovalado, pero a veces es redondo? Aquí al revés, usualmente es redondo y de repente es ovalado, y es más grande, 60, 85 micras del eje largo, ¿no? Además, no es transparente, es amarillento. Su embrióforo también es fino, no tiene un color determinado, pero el embrióforo de Hymenopteris diminuta no tiene aquellos engrosamientos en los extremos ni los filamentos. Lo que tiene es en la cara interna de la cubierta del huevo, tiene una especie de membrana como rota, como un encaje suelto por dentro, que no siempre se ve bien. Ahí tenemos una foto buena, que no siempre se ve bien. ¿Ya? O sea, eso es lo que tiene, no tiene filamento. Ahora, la larva es el mismo nombre, no se olviden. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es el nombre, cómo se llama la larva de Tenia Hymenopteris nana? Ustedes me dicen Cisticercoide. ¿Cómo se llama la larva de Tenia Hymenopteris diminuta? Cisticercoide, es lo mismo. ¿Ya? En definitivo, así mismo, principalmente las ratas. El hombre también puede hacerlo, pero aquí se incorpora otro protagonista, el perro. Con Hymenopteris diminuta, el perro también puede hacer de definitivo, aparte de las ratas y los humanos. En cambio, con las de enanas, eran solamente las ratas y los humanos.
Y aquí sí, esta tenia no puede tener un ciclo evolutivo sin intermediarios. Siempre tiene que tener intermediarios. Aquí no hay problema de que el hombre se traiga el huevo. Si el hombre se trae un huevo, no pasa nada, porque ese huevo tiene que pasar por intermediarios. Con el menor pinana era diferente, porque podía ser sin intermediarios, ahí se tragaba el huevo nada más y se desarrollaba, o con intermediarios, ahí se tragaba la larva. Pero acá siempre el hombre debe tragarse el insecto con una larva, porque si se traga un huevo no pasa nada. Y son los mismos insectos, ¿no? De granos, para insectos de los granos, o de los vegetales, el tribolium, ferruginium, copus, tenebrionios, que son los gorgojos, picudos, tinea grandela, bueno, insectos en general. Insectos parásitos de los granos. Insectos parásitos de los granos. Punto. Y aquí dice bien claro, no puede prescindir de los intermediarios en su ciclo vital, en su ciclo evolutivo. Es decir, siempre tiene que tener intermediarios, es decir, aquí el hombre tiene que comerse para que se desarrolle adulto. En la rata, en el hombre o en el perro, ellos tienen que comerse a los intermediarios. Si se comen el huevo no pasa nada. En cambio en nana, si se comían el huevo, también se primero desarrollaba la larva del adulto. No, quizás la larva ya una vez y desarrolla el adulto directamente. Miren el rostro inerme, sin ganchos, con sus cuatro ventosas, más largas, eso sí. Y los proglótides graves, como siempre, los de huevos, iguales, en el caso del aspecto, de tamaño más grande, de Almenopindana. Aquí están los tres testículos, 1, 2, 3. El ovario, mire, el ovario número 6, aquí abajito. ¿Ya? El 7 es la Virgen Luna, está acá. El 8 es el útero, miren, está vacío aquí. Está vacío, es como una bolsita vacía. Y así, el pozo genital está acá. 4, la vagina que viene por aquí. Acá está el cirro, o el saco del cirro. Conducto deferente, que es la vesícula seminal que viene aquí, el conducto deferente. ¿Ya? Y bueno, todo lo demás que tiene las tenias, ¿verdad? Ustedes se acuerdan. El 5 también el receptáculo seminal, la parte femenina que está aquí, y etcétera, ¿no? ¿Ya? Es lo mismo, solo que es más grande porque este es más ancho. Este gusano es más grande y más ancho que el otro, pero sí, morfológicamente son iguales. ¿Ya? Es como dos seres humanos, uno grande y uno patucho. Tienen lo mismo, pero el uno es más grande que el otro. Pero el huevo, miren, normalmente es esférico, pero puede ser ovalado. ¿Ya? Y tiene la oncófera como siempre adentro, el embrión, con embrióforo que lo cubre, pero no hay los engrosamientos polares de immunolepidana con filamentos, no hay. Lo que tiene es aquí adentro como una membrana desgajada, ¿sí ven? Que ya la vamos a ver con una foto, se ve como una membrana desgajada en la cara interna de la cubierta del huevo. Ahí está el escólex, el cuello es casi el mismo grueso de todo lo demás, con 4 ventosas, 2 de cada lado, no hay gancho, rostro inerme. Aquí también, no hay gancho. Con más aumento, las ventosas, 2 de cada lado. Aquí se ven los 3 testículos, ¿ven? Claramente, ¿sí? Los 3 testículos. Aquí el saco del cirro. ¿Ya? Por acá vamos a ver la vagina que no se la ve bien. Según el enfoque que se ve, pues se ve enfocando y van apareciendo las cosas. Aquí el enfoque ha sido para que se vean los 3 testículos en cada proglótico. Esto es el ovario, que con el ovario es como ramificado. ¿Ya? Bueno, cuando está lleno de huevos, así mismo, se ve todo lleno de huevos nada más. No se ve nada más. ¿Ya? Este es un huevo que está, bueno, este es mejor. Amarillento. Primero ya, redondo, siempre, pero de vez en cuando es ovalado. ¿Ya? La cubierta, el color es amarillento, no es transparente como Hymenoptera. Es más grande, todo. No tiene en el embrióforo que está aquí, rodeando la oncófera, no tiene los engrosamientos con los filamentos, no tiene. ¿Ya? Pero tiene, ven, esta como tela rota aquí, ¿ves?
como un encaje desgajado, pegado a la cara interna de la cubierta. ¿Ven? Es una característica que tiene. A veces se ve bien pegado, otra vez está separado, pero siempre se ve. Aquí no se ve bien porque está con mercurio, pero aquí para ver ustedes el embrióforo bien claro con oncófera, ¿no? También se ve parte de la membrana interna, de la membrana que hace como encaje en la cara interna, ¿no? El huevo, ¿no? Contraste de fase se ve bien claro, ¿eh? ¿Ven? Ese es el contraste de fase. La oncófera, no hay filamento y es redondo, tiene color amarillento. Y el ciclo evolutivo es uno solo, no hay otro, es con intermediario. O sea que aquí el huevo que elimine la rata, o que elimine el hombre cuando tiene el gusano adulto, o que elimine el perro cuando tiene el gusano adulto, porque los tres desarrollan el gusano adulto, pero la principal es la rata, sino que estos se involucran también porque están juntos. Entonces, el huevo tiene que ser primero ingerido por los insectos, ¿ya? Y ahí se desarrolla la larva citicercoides, cucarachas, este es un gorgón, aquí está grande, son chiquititos, ¿no? Pulgas, y luego el hombre, el perro, la rata, tiene que ingerir estos intermediarios con la larva para que en su cuerpo se desarrolle el gusano adulto. Aquí no hay autoinfección interna ni tampoco externa. ¿Por qué? Porque supongamos que este hombre bota este huevo con su caca y se ensucia las manos y después se lo vuelve a tragar. No pasa nada porque este huevo tiene que pasar de ley por los intermediarios. No pasa nada. En cambio, si se trae un huevo de Hymenopis nana, si se trae un huevo de Hymenopis nana, ahí sí hace el papel de intermediario, el hombre. Se trae el huevo y qué pasa que la larva se desarrolla adentro y después sale y ahí crece el gusano. La cisticercoide primero se desarrolla. Cuando uno se traga un insecto, ya la larva está lista. Y va y pum, se pega nomás y se desarrolla. Pero acá cuando se traga el huevo sí pasa algo. Sí, el hombre es intermediario también. Aquí es intermediario y luego definitivo. Pero acá no, en el minuta no. Solo hay una manera que es que el huevo pase por los intermediarios. Ese es el ciclo evolutivo de el Hymenopis diminuta. Miren, este es más pequeño que un grano de arroz, Tribolium confuso. Yo traje, una vez que estuve en Japón, en el laboratorio de la Universidad de Kochi, yo iba allá, ahí yo traje un pocotón de estos bichitos, me los traje para desarrollar aquí Hymenopis diminuta de las ratas. Cogimos ratas, todas las ratas de la ciudad o del campo tienen Hymenopis diminuta. Y pusimos unas trampas en la Católica y cogimos unas ratas que andan por allí. En esa época no había tantos gatos como ahora, los gatos no dejan una rata. Pero había ratas, cayeron en las trampas, las cogimos, tenían Hymenopis diminuta. Y entonces le sacamos los peroglotides grávidos, los últimos peroglotides de Hymenopis diminuta. Y habíamos tenido 4 días en una caja de PET con papel filtro humedecido. Habíamos tenido ¿qué pasó aquí? ¿Dónde fui yo? A estos Tribolium con hambre, estaban muertos de hambre. Le pusimos los peroglotides grávidos de Taenia y Hymenopis diminuta y se los comieron en un 2x3. Y todos desarrollaron en su cuerpo las larvas cisticercoides que tenemos nosotros las placas en la universidad. Ya, se hizo eso. Aquí está comparativamente hablando, ¿no? Hymenopis nana, rostro armado, retráctil, 4 ventosas. Hymenopis diminuta, rostro inerme con 4 ventosas. Es más ancho el peroglotis de Hymenopis diminuta que el de nana, pero la estructura es la misma, 3 testículos, ovarios y lo demás, etc. Hermafrodita. Y los dos, una vez llenos de huevos, no se ve nada más, ni en Hymenopis nana, ni en diminuta, sino que acá es más grande. El huevo, ya le dije, acá en nana usualmente es ovalado o fusiforme con los filamentos, ¿verdad? Pero puede ser redondo a veces. En cambio acá siempre es redondo, sin filamento, ahí está la oncófera, amarillento, tiene una membrana por dentro, pero de repente también es ovalado. ¿Ya? Pero son huevos diferenciables. Los huevos de Taenia solium, Saginata y Echinococcus son idénticos, no se pueden diferenciar. Y hasta ahí
y llegamos con parasitología. Y vamos a empezar enseguida la micología. Cojan aire porque esto es largo. ¿Ya? Un ratito. Un ratito. En esta clase veremos las generalidades. ¿Sí? Bueno, a manera de introducción les digo, entrando a la parte de micología, que la micología no es difícil. Lo que pasa es que es largo. Si a ustedes les parece que en parasitología hay muchos nombres, ahora van a ver lo que es muchos nombres en micología. Entonces yo les voy a presentar un video para que vean ustedes lo complejo que es en tengo una idea general y desde luego yo les hago resúmenes. Yo no los mando a leer de la página 1 a la página 10 como hacen otros profesores, sino que les hago resúmenes para que aprendan lo más importante, porque ustedes son tercer gradistas, no son maestrantes ni están haciendo doctorado. Esto es de tercer nivel. Muchos profesores no entienden eso y les mandan un montón de materia que después se olvida. Entonces, así en micología les voy a hacer el video para que vean en general cómo son los hongos, la importancia que tienen, y después empezamos con la parte resumida que yo les doy, que aún así es bien, ni a mí mismo me gusta. Yo, si no, por mí fuera, yo no diera micología, porque micología es una materia de posgrado que se le da a los dermatólogos cuando van a ser especializados en dermatomicología. Pero aquí la Universidad Católica dan micología, ahora en el total también están dando. Y yo les resumo, yo trato de hacerles lo más fácil. Ya van a ver el video para que tengan una idea de lo que es la micología. Parece un ratito que no se abrió, algo pasó. La clasificación, las formas de nutrición, reproducción, estilos de vida y una clasificación más formal de estos interesantes organismos que son los hongos.
Para comenzar, diremos que los hongos son organismos extraordinarios, en el sentido de que podemos encontrar tanto representantes microscópicos como macroscópicos de este reino de la vida. Diremos que nuestra relación con ellos ha sido tanto positiva como negativa. Se les ha empleado en la industria, por ejemplo, en la producción de pan. Sin embargo, también son responsables de algunas patologías, y acá tenemos un niño con una algorra, una infección que afecta las mucosas. Pero en general diremos que los hongos son organismos muy bien adaptados al ambiente y son extraordinarios. Acá tenemos un ejemplo, solo para mostrar eso. Acá tenemos un hongo que crece en los bosques de Japón y, como ven, emite luz por sí mismo. Este no es un fenómeno de fluorescencia, sino que de fosforescencia. El hongo, por reacciones químicas, es capaz de producir su propia luz. Los hongos, a diferencia de lo que piensa mucha gente, no son plantas, no son vegetales, son totalmente incapaces de producir su propio alimento utilizando la luz del sol. Son incapaces de hacer fotosíntesis. Tienen características tan peculiares que se les ha asignado su propio reino, el reino fungi. Y este reino, diremos que está más cercano al reino animal que al vegetal. Son eucariontes, son diferentes a las bacterias y las arqueas. Son eucariontes, poseen un núcleo, elementos membranosos, vacuolas, poseen mitocondrias, no poseen cloroplastos. Sin embargo, lo que los distingue claramente de una célula animal es la presencia de una pared. Ahora, la pared celular de un hongo es diferente a la de un vegetal. En el caso del hongo, tenemos que los componentes son un tipo particular de carbohidratos y la quitina. La quitina es una molécula compleja, un polímero, que podemos encontrar o que es característico de algunos organismos del reino animal. Tenemos acá los crustáceos, los insectos y los arácnidos también poseen este polímero, pero lo poseen en su exoesqueleto. Acá tenemos la molécula que se forma de o está compuesta por subunidades de quitobiosa. A los hongos se les clasifica. Y una de las primeras clasificaciones, una de las clasificaciones más frecuentes que vamos a encontrar en la literatura es en hongos pluricelulares y unicelulares, o más frecuentemente hongos filamentosos y levaduras. Las levaduras serían los hongos unicelulares. Los filamentosos serían estos macroorganismos, organismos mayores que podemos encontrar en la naturaleza. Las levaduras, acá tenemos una levadura o varias levaduras, las podemos ver al microscopio como organismos unicelulares y a los cuales podemos distinguir claramente de las bacterias por la forma de reproducción. Forman yemas. Ahora, esta clasificación no es muy acertada y vamos a ver por qué. Pero primero les quiero hablar de los hongos filamentosos. Hongos filamentosos porque en realidad a estos hongos, si los separamos y los disgregamos, vamos a llegar a subunidades o digamos componentes con características fibrosas de filamento. Acá ya les presento el concepto de micelio, que es el conjunto de estos filamentos. Al crecer en los medios de cultivo, uno obtiene normalmente, a partir de los hongos, unas colonias de aspecto algodonoso, lanoso, peludo.
Si esto lo observáramos con un poco de aumento, veríamos que estas colonias tienen una estructura así como reticular. Hay filamentos entrecruzados, y si vemos esto con mayor aumento, veremos que estos filamentos o estas redes están formadas por elementos tubulares. Esos elementos tubulares reciben el nombre de hifas. Ahora, en un hongo filamentoso, todo es una hifa. Incluso pueden haber modificaciones de las hifas tan notables como las que les presento acá. Algunos patógenos vegetales tienen la capacidad de actuar como vampiros, succionarle el alimento a la célula vegetal. Y para eso emplean una hifa que tiene una modificación. Esa modificación consiste en una proyección que es capaz de penetrar al interior de la célula vegetal y va a actuar como una especie de raíz que va a succionar los nutrientes del vegetal. Esta estructura, esta modificación recibe el nombre de Haustorium. Ese es un ejemplo de una modificación de las hifas. Otro ejemplo lo tenemos acá. Acá tenemos un hongo, acá tenemos unas 3 hifas modificadas, de manera que son sensibles al tacto, y lo que caracteriza a estas hifas es que al sentir algo, al entrar en contacto con algo, se llenan de líquido, de manera que es como si una soga, como un lazo que se cierra. Entonces, ¿cómo opera este hongo? Si un nemátodo, este pequeño invertebrado, por casualidad pasa a través de este anillo se cierra, atrapa al animal, el animal muere y los nutrientes del animal son aprovechados por este hongo como fuente de nutrientes. Es la forma en que un hongo puede cazar. Este otro ejemplo es más notable. Este es el cañón biológico más poderoso que existe, Pilobolus. Lo que tenemos acá es una modificación de las hifas que le permite proyectar esta pelotita de color negro, que en realidad es una bolsa llena de esporas, a una distancia 1000 veces, que equivale a 1000 veces su longitud. Estos son hongos muy pequeñitos. La longitud no supera el milímetro, sin embargo pueden enviar esta bolsa de esporas a una distancia de 1 metro sin ayuda del viento. El crecimiento de las hifas, acá tenemos unas hifas y están creciendo siempre desde los extremos. El extremo de acá es el que se va alargando, se va proyectando. No hay ensanchamiento de las hifas. Las hifas son, digamos, rígidas, tienen una pared rígida a este nivel, mientras que en los extremos acumulan vesículas y hay una posibilidad, hay una mayor plasticidad que favorece el crecimiento. Entonces veremos, por ejemplo, en la naturaleza, si vemos estos círculos de hongos en un prado y tenemos la curiosidad como para escarbar debajo del suelo, veremos que bajo estos honguitos hay un micelio. Ese micelio en realidad está comunicando a todos los componentes de ese círculo. Es decir, cada uno de los hongos o callampas no es un individuo separado, sino que son manifestaciones de un organismo de mayor tamaño que vive en el subsuelo. Ahora, esto tiene unas consecuencias muy notables, ya que les presento un ejemplo fantástico. En Oregon, en Estados Unidos, crece un hongo de esta especie, Armillaria ostoyae. Este es un fitopatógeno, un hongo que produce daño en los vegetales. Si tomáramos una vista aérea, veríamos que son varios los árboles que son afectados por este hongo. Acá los tenemos de color gris, ya no están de color verde. Si nos alejamos, vamos a ver
que aparecen manchas en este bosque en las cuales abundan estos árboles afectados por armilaria. Se sabe actualmente que el daño provocado en este bosque es producido por un único organismo de un diámetro de 5 kilómetros, un peso aproximado de 7.000 toneladas y se le calcula una edad de 2.400 años, para que vean lo notables que pueden ser los hongos. Acá tenemos el organismo, probablemente el organismo más grande de la Tierra, y es un hongo. Volviendo a las hifas, ¿cómo las vamos a clasificar? Bueno, las hifas las podemos clasificar como aquellas no septadas, también llamadas cenocíticas o sifonadas, en las cuales hay una continuidad en el citoplasma de todo el hongo. A lo largo de la hifa no hay ninguna interrupción, a diferencia de lo que ocurre con las hifas septadas. Las hifas septadas tienen esta estructura y en ella podemos identificar estas estructuras, estas separaciones, pequeños tabiques llamados septum. Septum. Hay varios tipos de septum, pero lo que los caracteriza es que, si bien es una separación, no es una separación hermética, sino que es una separación que permite el flujo no solo de nutrientes a lo largo de las hifas, sino que también de organelos. Hasta el núcleo puede atravesar estos orificios que hay en los septums y viajar de un lado a otro. Es decir, a lo largo de toda esta estructura podemos ver migración de organelos. Si pasamos ahora de los hongos filamentosos a las levaduras, veremos que en este caso hablamos de organismos unicelulares. Nosotros rápidamente vamos a hacer la asociación de las levaduras con algunos procesos industriales o caseros, con la producción de pan. Bueno, las levaduras indirectamente han sido conocidas por el hombre hace mucho tiempo. Son organismos unicelulares. Acá tenemos una microscopía electrónica de barrido que ha sido coloreada y podemos ver acá la forma de reproducción de estos organismos. A diferencia de las bacterias, vemos que no hay una división simétrica, sino que hay una división, una formación de una estructura llamada yema que va a dar lugar a una célula hija. Son organismos eucariontes o eucarióticos, como quieran. Tenemos varios cromosomas, una membrana plasmática y una pared celular, que, como decíamos, está hecha de quitina. Ahora, la clasificación en levaduras y hongos filamentosos no es muy acertada. ¿Por qué? Porque las levaduras, o algunas levaduras, son capaces, por esta capacidad de formar yemas, de generar estructuras alargadas pluricelulares, llamadas pseudohifas. Acá tenemos una microscopía en la cual vemos estas pseudohifas. Acá tenemos una pseudohifa, otra imagen en la cual se ve claramente esta apariencia filamentosa. Y podemos ver acá una microscopía de Candida albicans, una levadura bastante común, un parásito oportunista de animales, en la cual podemos ver cómo coexisten las formas unicelulares con las formas filamentosas. Es decir, la clasificación entre hongos filamentosos y levaduras no es muy, en algunos casos no muy útil. Siguiendo con Candida albicans, veremos que incluso en etapas muy tempranas de su desarrollo es capaz de formar estos tubos germinativos, en este caso, que son proyecciones con apariencia de hifa. Más aún, existe dimorfismo en algunas levaduras, es decir, mientras que a determinadas temperaturas ambientales, un hongo puede crecer como un hongo filamentoso, ese mismo hongo a temperaturas mayores como las que puede encontrar en nuestro organismo
va a formar levaduras. Y todo esto para mostrarles lo limitada que es este criterio. Sin embargo, es bastante frecuente en la literatura. ¿Cómo se nutren los hongos? Bueno, a diferencia de los vegetales, son organismos heterótrofos. Ahora, a diferencia de los animales que son heterótrofos por ingestión, los hongos son heterótrofos por absorción. Necesitan hacer una digestión extracelular. En este caso, veremos que una hifa está continuamente liberando hidrolasas, enzimas que son capaces de degradar moléculas complejas, como las que encuentra en la materia que lo rodea, la materia orgánica, y estas enzimas van a generar monómeros, los cuales pueden ser absorbidos por la hifa, pueden pasar a través de la pared de la hifa. Ahora, esto es verdad tanto para los hongos filamentosos como para las levaduras. En ambos casos hay una liberación de enzimas para degradar la materia y generar compuestos solubles que pueden ser transportados a lo largo de toda la hifa o al interior de la levadura. Eventualmente, estos nutrientes se van a acumular en las vacuolas y la distribución de vacuolas puede ser tan heterogénea como lo tenemos acá, tanto en hongos filamentosos como en levaduras. Bueno, siguiendo con el tema de la micología del estudio de los hongos, vamos a hablar un poco sobre la reproducción de estos organismos. En el caso de los hongos filamentosos, veremos que el estilo de reproducción puede ser directamente por fragmentación del micelio. Un ejemplo son los Soredia. Los Soredia son la forma en que se reproducen los líquenes. Y en este caso, bueno, el líquen sufre una fragmentación y pequeños fragmentos de micelio acompañados de una célula fotosintética son liberados y llevados por el aire. ¿Ya? Esta es una forma en que un hongo filamentoso se puede reproducir, pero la forma más habitual es a través de las esporas. En este caso hablamos de modificaciones de las hifas que les permite generar elementos de menor tamaño, mucho más livianos y que pueden ser llevados por el viento. Las esporas pueden asumir muchas formas, pero veremos que no son filamentosas como las hifas a partir de las cuales se forman, sino que también más bien se han adaptado para ser fácilmente transportadas. Acá tenemos unas esporas. Las esporas son esas pequeñas esferas de color pardo, las cuales se pueden producir directamente a partir de las hifas o pueden formarse al interior de otras estructuras, como el caso de los esporangios. ¿Ya? Este es el típico hongo que crece en el pan y que libera sus esporas. Las esporas son llevadas por el aire y le permiten a un hongo establecerse en otra región. En el caso de los champiñones, las callampas, la producción de las esporas ocurre a este nivel. Justo debajo del sombrerito vamos a encontrar unas laminillas. Esas laminillas contienen unas células con forma, digamos, como de una muela, la raíz de una muela. Estas células reciben el nombre de basidio y a partir de ellas se van formando las esporas. Las esporas caen, son arrastradas por el viento y le permiten al hongo colonizar nuevos territorios. Los hongos tienen la capacidad de hacer reproducción tanto asexual como sexual. Cuando las esporas son producidas de manera asexual, vamos a hablar de conidias.
Acá tenemos las conidias de Penicillium y de Aspergillus, un par de hongos filamentosos. Acá tenemos que las conidias se forman a partir de unas hifas modificadas con forma como de botella. Cuando no, como en el caso de Aspergillus, se producen a partir de las fiálides, y las fiálides se producen a partir de una vesícula. Esta es la cabeza aspergilar, algo que vamos a buscar muy frecuentemente cuando hagamos microscopía. Las esporas sexuales se producen a partir de este proceso. Hay una fusión de dos hifas o provenientes de hongos que son compatibles. No se habla de un macho y una hembra en el caso de los hongos, sino que un más y un menos. Esto da lugar a una cigospora. Esa cigospora es la que va a dar lugar eventualmente a las estructuras que van a contener a las esporas. Esto en relación a la reproducción de los hongos filamentosos. ¿Qué pasa con las levaduras? Las levaduras producen yemas. Esa es su forma de reproducción asexual. Tienen un ciclo de división en el cual primero hay una replicación del DNA, segregación de los cromosomas, y posterior a eso ocurre la división del resto de la célula, como veíamos con la aparición de una yema. Esa es la forma de reproducción asexual, la yemación. Ahora, muchas levaduras son capaces, además de generar a través de una reproducción sexual, yemas, esporas. ¿Ya? Acá tenemos una levadura que a partir de su citoplasma genera esporas. Y eso en relación al tema de la reproducción de los hongos. Veamos algo sobre las formas de vida que tienen estos organismos en la naturaleza. Y podremos ver que los hongos pueden actuar como saprófitos, como parásitos o como organismos mutualistas. Saprófitos son aquellos organismos que son capaces de vivir o de obtener nutrientes a partir de la materia muerta. Esta puede ser de origen animal y no quisiera mostrarles ejemplos, y quisiera concentrarme en lo que son o lo que es la vida sobre la materia vegetal que ha muerto. Y ahí es donde los hongos cumplen un rol ecológico relevante. ¿Relevante por qué? En la degradación de la materia vegetal existe el siguiente problema. La célula vegetal es una célula blindada. Tiene una pared celular muy, muy eficiente. Esa pared celular está compuesta, como ya sabemos, de fibras de celulosa, están muy compactas, asociadas a pectinas, que son otro tipo de carbohidratos, y todo eso, todas esas fibras, entre sí están unidas, están asociadas a una matriz de lignina. La lignina, a diferencia de la celulosa y la hemicelulosa, está formada, o es una molécula compleja, formada por estos elementos, estos componentes que no son carbohidratos y que están unidos, y esto es lo importante, por enlaces éter. Estos enlaces, carbono, oxígeno, carbono, no son hidrolizables. Eso presenta un tremendo problema, porque la mayoría de las enzimas que producen las bacterias son hidrolasas. No tienen la capacidad de romper esto. Por eso es que ninguna bacteria, en realidad ningún organismo, a diferencia de los hongos,
o a excepción de los hongos, es capaz de romper estos enlaces. Los hongos sí pueden hacerlo. Los hongos pueden romper la lignina y permitir de esa forma el acceso a la celulosa y la hemicelulosa. Esto es muy importante, porque de no ser por ellos, buena parte del carbono quedaría retenido en las células de los vegetales que han muerto, en la forma de lignina y de otros componentes asociados a la lignina. Es tan relevante esto que se postula que el periodo carbonífero, este periodo que ocurrió hace 300 millones de años y en el cual se formaron los grandes depósitos de carbono, este periodo habría tenido su fin cuando aparecieron los hongos o cuando los hongos adquirieron la capacidad de degradar la lignina. Antes de eso, toda la materia muerta, había una gran cantidad de materia vegetal. Toda esa materia vegetal dejaba un residuo importante de carbono. Y ese carbono, a través de las edades geológicas, se transformó en el carbón, como el que encontramos en las minas de Lota. Bueno, y eso es en relación a la vida como saprófitos. Ahora, los hongos también pueden actuar como parásitos. Como parásitos vegetales, y acá tenemos un ejemplo, fíjense este hongo cómo está creciendo sobre la superficie de una hoja, y no conforme con esto, está enviando desde la superficie, digamos, se ha anclado a la superficie de la hoja a través de un apresorium, y desde este apresorium se ha formado un austorium que es capaz de robarle los nutrientes a la célula vegetal. Acá tenemos eso visto al microscopio, y en más detalle veríamos que una espora cae sobre la superficie de una hoja, se desarrolla, genera un apresorio. A partir del apresorio, los austorium van succionando el nutriente desde las células vegetales, colonizan a través de hifas el tejido vegetal y eventualmente esporulan, liberando esporas que van a contaminar a nuevos individuos vegetales. Eso en relación a los parásitos vegetales. Veamos qué pasa con los animales. En el caso de los animales, podemos encontrar patógenos incluso a nivel de los insectos. Fíjense, acá tenemos un pequeño insecto, una hormiguita, y a esta hormiguita la ha colonizado un hongo, y este hongo está generando esta tremenda estructura. Actualmente, algunos de estos hongos son empleados para el control biológico de plagas por insectos. Ahora, no todo es positivo. También hay patógenos animales, en particular patógenos humanos. Pero afortunadamente la mayoría de los hongos solo son patógenos oportunistas. Es decir, no son capaces de atacar a un individuo sano a menos que tenga sus defensas muy afectadas o tenga conductas que faciliten el establecimiento de estos hongos. Acá tenemos unos ejemplos. Las tiñas son provocadas por hongos. El pie de atleta, fíjense cómo está colonizado este pie, también es producido por un hongo. Afortunadamente, estos hongos no crecen a mayor profundidad que esta. No son capaces de penetrar estos tejidos. Acá tenemos una onicomicosis, ¿ya? Una uña comprometida por una infección. En este caso, por una levadura. Eso cuando hablamos de parásitos. Veamos otra forma de vida que tienen los hongos y que es la de ser mutualistas. Mutualistas significa que generan o que hay un mutuo beneficio en esta relación. Un ejemplo de ellos son los líquenes. En los líquenes vamos a ver la asociación de un hongo con un organismo fotosintético unicelular, que puede ser una alga o puede ser una cianobacteria.
Esto tienen que haberlo visto más de una vez sobre una roca. Están creciendo algunas cosas. Hay algo orgánico, muchas veces de colores notables, aferrándose a esa roca. En ese caso tenemos la asociación, como les decía, de un hongo que aporta soporte mecánico y humedad a un organismo fotosintético, que acá está de verde, y que aporta carbohidratos al hongo. Los líquenes se pueden clasificar por la forma en que crecen. Si crecen así, apegados a una roca o a la corteza de un árbol, hablamos de crustosa. Foliosa, si tienen esta apariencia similar a la de una hoja. Acá tenemos un líquen creciendo sobre un árbol. Y cuando ya tienen apariencia de planta, algo que podríamos decir que tiene como 3 dimensiones, hablamos de fructicosa. Un líquen de tipo fructicosa. Y como les decía, la reproducción puede ser independiente, es decir, un hongo se reproduce independientemente del alga, o formando zooredias, es decir, asociaciones de un fragmento de micelio con una célula fotosintética. Ahora, en relación a los hongos, hablemos algo sobre la forma en que se clasifican, la taxonomía de los hongos. Esta clasificación en 5 o 6 taxones o grupos se basa principalmente en esto, en la secuencia de el fragmento 18 o 18S del RNA ribosomal. Esta secuencia es una herramienta bastante útil porque la podemos encontrar en esta secuencia la podemos encontrar en todos los organismos eucariontes, mientras que en los procariontes vamos a encontrar una secuencia equivalente que es la llamada 16S. Bueno, y esta secuencia ha permitido hacer una gran clasificación de los hongos, pudiendo identificar varios taxones. Paso a detallar algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos los Chytridomycetes. Los Chytridomycetes son hongos bastante simples y que se reproducen a través de un tipo particular de esporas. Estas esporas son móviles. Estos son organismos, principalmente son hongos que habitan en ambientes acuosos. Diferente es el caso de los Zygomycetes. En este caso tenemos unas esporas que no son móviles, no se pueden mover y que se forman al interior de una estructura que se llama cigoesporangio. Los Glomeromycetes son los hongos que habíamos visto y que habíamos denominado vesículo arbusculares, micorrizas vesícula arbusculares. Este es un tipo particular de hongos en el cual la reproducción, todo el proceso de reproducción ocurre en el subsuelo. No hay liberación de esporas hacia el aire prácticamente. Los ascomycetes son hongos que generan sus esporas al interior de unos sacos llamados asca. Esos sacos le dan el nombre a este grupo, a este taxón, y a las esporas que producen, las ascoesporas. Los basidiomycetes son definitivamente el hongo mejor conocido por todos, son la típica cayampita, ¿ya? Y producen sus esporas, que reciben el nombre de basidiosporas, justo debajo de esta estructura con forma de domo. Un taxón adicional, y que es muy discutible su existencia, es el llamado Deuteromycota, ¿ya? Y corresponde a hongos, también llamados hongos imperfectos. ¿Y por qué imperfectos? Porque su ciclo sexual es exclusivamente asexual. No se reconoce un partner sexual para la generación del ciclo sexual. Bien, ¿qué les parece la micología, chicos? Díganme una opinión.
¿Mm? ¿Qué les parece? La verdad, doctor, sí, interesante, siéndole sincera. Ah, pero es bien largo. Aló, ¿sí me escucha? ¿Ah? ¿Sí me escucha? Claro. Ah, ya. Y lo que pasa es que aquí se está presentando la micología general, hablando de todos los hongos en general. Habla de los hongos que son exclusivamente de importancia médica. Por eso hay tantos nombres y tantas cosas que estudiarlos para fin de semestre, para el último episodio del año, en 2 semanas, no más que quedan, es largo, es muy complicado. Claro, nosotros vamos a la parte médica y por eso yo les voy a resumir en lo que se refiere a los hongos de importancia médica, no a todos los hongos. Y a eso vamos en este momento. Esta es una típica escena de una clase de micología cuando era presencial en las clases. Tantos nombres, tantas clasificaciones, tantos elementos morfológicos que muchos estudiantes se quedan dormidos. Entonces decía que a mí, ni a mí mismo me gusta esta materia, materia que debe darse para especialistas, ya no para ustedes por gusto, pero bueno, por eso yo les resumo, se los trato de hacer lo más sencillo posible, sin embargo, de todas maneras, es medio chanchón, como se dice, ¿no? Ya. Miren, simplemente los hongos no son ni plantas ni bacterias, son elementos que pertenecen a otro reino, les crearon un propio reino para ellos. Porque aunque parecen plantas, no son plantas, tampoco son bacterias, tampoco son parásitos, aunque pueden actuar como parásitos. De hecho, sí lo hacen. Entonces, por eso pertenecen a otro reino que es fungi, que significa hongos. ¿Ya? Y en realidad hay dos tipos de hongos. Los hongos grandes, que crecen en los bosques, que son los que se pueden comer, los champiñones, lo que ustedes, ¿ya? En Estados Unidos, en otras eh, naciones de 4 estaciones, en la primavera, después del invierno, crecen hongos en los bosques. Este tipo de hongos, los hongos de sombrero que se ven en los cuentos de los pitufos, los cuentos de hadas y tantas cosas. Ya, estos hongos de sombrero, muchos son comestibles, pero otros son venenosos. En la época de hongos, que en Estados Unidos, por ejemplo, se llama mushroom season, es decir, temporada de hongos, la gente sale con canastos a coger estos hongos que son comestibles, son muy buenos, como los champiñones, pero a veces se confunden porque hay algunos que son venenosos y son parecidos a los comestibles. Pero esos son los hongos grandes. Pero los que nos interesan en medicina son los hongos microscópicos, los que no se ven, los que tienen filamentos, como decía en el video, hablaba de filamentos, de hifa, de micelio, etcétera, ¿no? ¿Ya? Estos son los importantes. Estos son los hongos de bosque, ¿no? Los de sombrero, que son comestibles, pero muchos son parecidos y son venenosos. Pero bueno, ¿cuáles son las características generales de los hongos? En general, ¿ya? Tienen núcleo verdadero, o sea, son eucariontes, ya dije que pertenecen al reino fungi. Aquí empezamos con algo. El cuerpo de un hongo, primera pregunta, el cuerpo de un hongo se llama talo. No se olviden, aquí está, talo. El cuerpo de un hongo se llama talo, que puede ser unicelular, ¿ya? O puede ser pluricelular. Cuando es unicelular, son elementos individuales, que son las levaduras. Cada levadura es un hongo de talo unicelular. Pero cuando es talo pluricelular, está constituido por una serie de filamentos, como hilos, que se llaman micelio, o también se les puede llamar hifas, o simplemente filamentos. Pero el micelio es el nombre más común, micelio. ¿Ya? Entonces, el talo puede ser unicelular o pluricelular, que es filamentoso. La reproducción también ya se habló, sexuada o asexuada. Olvídese de estado teleomorfo, estado anamorfo, no importa. Simplemente reproducción de los hongos, sexuada o asexuada. Son heterótrofos, ¿qué quiere decir? Que no tienen clorofila y por eso es que no se los puede clasificar con las plantas. Aunque parecen plantas, no son plantas, no tienen clorofila. Y por tanto, como no tienen clorofila,
ellos no son capaces de procesar su propio alimento. Y es por eso que tienen que vivir a expensas de otros seres, sea materia muerta o sea materia viva. Cuando son hongos se aprovechan de la materia muerta. Por ejemplo, en nuestro cuerpo hay materia muerta, el pelo, la uña es materia muerta. Ahí se aprovechan de eso. Ahí realmente son saprofitos. Pero como el cuerpo reacciona con una inflamación, entonces aparecen como que fueran patógenos y el médico manda tratamiento y los mata. Pero en realidad, cuando están en el pelo y en las uñas, están aprovechando materia orgánica muerta. Los mismos que están esto de aquí, están aprovechando materia orgánica muerta, hojas podridas, el suelo lleno de material podrido, qué sé yo, orgánico. ¿Ya? Bueno, y también puede ser parásitos. ¿Cuándo son los hongos? ¿Cuándo son parásitos? Cuando se aprovechan de la materia orgánica viva. Por ejemplo, cuando entran a nuestro cuerpo, pulmones, cerebro, intestino. Pero eso es siempre aprovechando la inmunodeficiencia de la gente. Cuando la gente tiene una deficiencia de algún tipo en su organismo. Lo que sí no depende de la inmunidad es cuando son hongos que están en la piel, en el pelo y en las uñas, porque ahí siempre reacciona el cuerpo. Pero cuando entran al cuerpo, por ejemplo, para que se instalen en el pulmón, o en el corazón, o en el cerebro, tiene que ser una persona que tenga una inmunidad deficiente. Pero sucede muy a menudo. ¿Ya? Entonces, los hongos pueden ser saprofitos, si aprovechan materia orgánica muerta, y parásitos cuando aprovechan materia orgánica viva. Pero siempre tienen que aprovecharse de algo. Su pared celular está formada por azúcares, quitina y glucán, especialmente la quitina que forma la membrana celular, en general de los hongos. Ahora, ¿qué más podemos decir los hongos? ¿Tienen utilidad? Sí la tienen. Algunos, por ejemplo, sirven como alimentos. Ya dijimos los champiñones, sirven como alimentos. ¿Ya? Otros colaboran en la industria. Por ejemplo, las levaduras, que son, ya vimos que es talo unicelular, aquí está, las levaduras, son utilizadas para fabricar el pan. O la salsa china que ustedes comen con tanto gusto en los chifas, con el chalafán, el guantán y todo lo que termine en an. Entonces ahí, eso es hecho con hongos. La salsa china hecha con hongos. En la medicina, el primer antibiótico salió a partir de un hongo que se descubrió que inhibía el crecimiento de las bacterias en un medio de cultivo. O sea, el penicillium fue ese hongo y de ahí salió la penicilina. ¿Ya? ¿Causan daño? Claro que causan daño cuando el cuerpo se lo permite y son patógenos. De hecho, hay hongos que pueden matarnos, otros pueden deformarnos muy feamente, ya veremos. Bueno, aquí no lo vamos a ver, eso es en clínica, en medicina tropical yo doy eso. Aquí en parasitología eso damos así como vemos solamente los parásitos y no vemos las enfermedades, acá también vemos los hongos y muy poco tocamos las enfermedades. Solamente una fotito por ahí les puedo enseñar. ¿Ya? Ahora, en la naturaleza degradan ya los ecosistemas. Los degradan, van los componentes de los elementos que hay ahí, los degradan, los separan para aprovecharlos. Hay otra cosa que puede pasar con los hongos, el misetismo. ¿Qué es el misetismo? Lo que les contaba, cuando la gente por equivocación se come un hongo que pensaba que era comestible, pero resulta que es venenoso. Rara vez esto llega a causar la muerte, pero sí puede causar intoxicaciones muy severas. Eso es el misetismo, que se come el hongo venenoso. Por otro lado, también puede ser que no se coma el hongo venenoso, pero se coma un elemento, un alimento que esté contaminado con toxina de hongos. ¿Ya? No se come el hongo, pero se come la toxina que está contaminando el pan, la carne, algún alimento. Cuando uno lo deja por allí, un queso, o ustedes han visto que en el pan, esos paquetes de pan, esos, ¿cómo se llaman cuando vienen el Subpan, el Bimbo? Esos, ya no me acuerdo cómo se llaman ese pan así, esos moldes de pan. Ahí, por ejemplo, dejan un tiempo, no lo usan, verán que se cubre de una lanita, como unos pelitos café, verdosos, negros o blancos. Esos son hongos que crecen. Cuando crece un solo hongo no hay problema, pero como siempre crecen bastantes, empiezan a competir entre ellos por el sustrato que es el pan y forman toxinas para matarse entre ellos.
Y si nosotros comemos ese pan, la toxina que los hongos formaron para combatir entre ellos nos envenena a nosotros. Eso se llama micotoxicosis. No me comí el hongo, me comí el pan contaminado por la toxina de un hongo. Entonces, esas son otra de las características o de los eventos que pueden suceder con los hongos. Que me como un hongo venenoso o que me como algo contaminado con toxina de un hongo. Esa es la diferencia entre micetismo y micotoxicosis. ¿Ya? Entonces, ya le dije yo que estos seres vivos que pertenecen al reino fungi tienen en su cuerpo la denominación de talo. El cuerpo de un hongo se llama talo. Y ya dijimos que puede ser de dos tipos. Unicelular, mire que este no tiene, ¿cómo se llaman estas cositas que le ponen aquí? ¿Cómo se llaman cuando uno le pone estas bolitas, una figurita aquí? Ya me olvidé. Bueno. Viñetas. Viñeta. No tiene viñeta, ¿por qué? Porque este de aquí pertenece al de acá. Son dos, unicelular y pluricelular. ¿Ya? Son dos tipos de talo. El talo unicelular, que es la levadura, ¿ya? Y el talo pluricelular, que son los filamentos, formados por muchos filamentos. Pero el pseudomicelio es una forma intermedia que pertenece realmente acá a las levaduras. Por eso que el talo sigue siendo o unicelular o pluricelular. Dos formas, ¿ya? Aquí está. Este es el talo unicelular. Es decir, que son un solo elemento. Se reproduce por brotes, por tabicamiento, que es como que esta célula por ejemplo, va creciendo hasta que se separa de la madre. Y así mismo es otra vez lo mismo y así van avanzando. Otra vez la célula se forma un tabique y como que se va estrechando, como que a alguien le apretaran el cinturón hasta partirlo en dos, se va estrechando de forma como un número 8 y se separan y son dos células nuevas. O si no, el brote simple, el brote simple que le diga que encadena, ¿no? Ya, bueno, ya. Entonces, eso es talo unicelular. Cada elemento es una célula. Pero cuando el talo es pluricelular, esto que está aquí, filamentos o micelio. ¿Ya? Puede ser este talo pluricelular o micelio, puede ser de dos formas. Continuo, que no tiene tabiques, que en el video decían sifones, cenocíticos, no tabicados, no, ¿para qué tanto nombre? Micelio continuo significa que no tiene tabique, no tiene interrupciones. Este de acá miren que tiene tabiques, interrupciones. ¿Ven? Esas separaciones son los tabiques. Entonces, el micelio, el talo pluricelular o micelio puede ser tabicado o no tabicado, el nombre más común es continuo. Tabicado y continuo. Ahora, el de acá, este es el intermedio. Cuando estas levaduras forman un brote y no lo separan, sino que siguen formando de este, sale otro y del otro sale otro, aquí van saliendo de uno, se van alargando, no se separan, entonces dan el aspecto de que fueran filamentos o micelios, pero no lo son. Y por eso se dice pseudomicelio, o sea, son pseudofilamentos. Estos pertenecen a la levadura, sino que son levaduras que no sueltan sus brotes, sino que se van uno tras otro, van saliendo y que se van alargando, parece filamento, parece micelio, y por eso el pseudomicelio es realmente parte del talo unicelular. Entonces la clasificación sigue siendo unicelular, talo unicelular o talo pluricelular, o que es micelio. Con tabiques o sin tabiques. Y el pseudomicelio es parte del talo unicelular. Entonces, aquí ya el talo que le acabo de decir, ¿no? El micelio que puede ser continuo, solamente aprendan este nombre, estos también existen y están en los libros, pero no se compliquen. Conmigo, micelio continuo, que no tiene tabiques, y micelio tabicado, que tiene tabiques, y punto, nada más. No se rompan la cabeza. Esto lo debe aprender un experto, ¿no? Yo lo sé, ¿ya? Pero para ustedes, simplemente que sepan que el micelio, o sea, estos filamentos que están aquí, es continuo cuando no tiene tabiques, ¿ya? Y tabicado cuando lo tiene. Y el pseudomicelio, ya le dije, es la forma intermedia que realmente pertenece al talo unicelular, a las levaduras, ¿ya? Y todo, sin necesidad de leer todo y poner todo ahí, ¿ya? Porque dan la apariencia, parecen filamentos, y por eso son pseudofilamentos o pseudomicelios. Filamentos o micelio es lo mismo. Ahora,
Esto que vamos a ver aquí, este es más a ver. Porque esto es largo, no sé si empezar estos días o empezar mañana con esto. Mejor empecemos mañana con esto porque esto es largo. Si les doy un pedacito, nos quedamos aquí, todo esto que tenemos que ver. Entonces, mejor mañana, aquí nos quedemos, aquí. ¿Quién es mi ayudante aquí? Porras, ¿no? María José. Sí, doctor, aquí estoy presente. Ya, acuérdate que nos quedamos para mañana en fisiología de los hongos. Gracias, acuerdo. Y de aquí partimos. Sí, Ya, no te olvides, porque esto es larguito, hay que explicarlo con cuidado, porque hay algunas cosas que explicar aquí. Algunas cosas. ya. No, No no se vale. preocupe, doctor, ya lo noté. Yo sé que ya con el video y con lo que yo les he explicado ya tiene más o menos claro el asunto, ¿verdad? El video era más confuso porque hablaba en general de todo y mezclaba una cosa con otra. Aquí yo estoy separando para que ustedes entiendan mejor. Entonces, acordarse, repasamos talo unicelular o pluricelular. Unicelular son las levaduras. Pluricelular son los filamentos o micelios, que es lo mismo. Que tiene tabiques, micelio tabicado, ¿ya? Y no tiene tabiques, micelio continuo. Y los pseudomicelios son las mismas levaduras que van formando brotes que no se separan y como parece que fueran filamentos a simple vista, se llaman pseudofilamentos o pseudomicelios. Eso está bien claro, ¿verdad? Ya el cuerpo se llama tal. ¿Ya? Y ya acá también está lo mismo ya descrito, pero ya solamente con esto ustedes se van a acordar. Continuas y tabicadas. No usemos nombres xenocíticas o sifones, solamente micelio continuo y micelio tabicado. Si es tabicado, pues tiene tabique, excepto o tabique es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Esto aquí no importa lo demás. Y el pseudomicelio, que es un aparente filamento que pertenece a las levaduras, ¿ya? Sino que aquí dice forma intermedia, debería decir dependiente del micelio, del talo unicelular. Ya les expliqué yo. Entonces, de aquí, mañana seguimos con esto, María José, no te olvides. ¿Ya? Bueno. Sí, doctor, fisiología de los hongos. Sí, exactamente. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. A ver. Es en cuanto a los pseudomicelios. Digamos, ¿eso se llama pseudo hasta el momento en el que, o sea, digamos, se llama pseudo en general o hasta que uno identifica de que son como que son continuas, pero solo están formando así como que hileras y todo eso? Siempre son pseudomicelios. ¿Por qué? ¿Por qué son pseudomicelios? Porque no son pues realmente micelios. El micelio son los filamentos, pero estos son brotes de levaduras que no se separan. Normalmente una levadura como la que tú ves aquí forma un brote y este brote se separa y es una después que crece al mismo tamaño y es una célula nueva. A su vez hace lo mismo y se van multiplicando. Pero a veces no se separan. Por ejemplo, esta de aquí dio lugar a este brote y se quedó ahí. Después dio lugar a este brote y este de aquí no se separó, sino que dio lugar a otro brote y así. Entonces forman brotes en cadena. Esos brotes en cadena, que siguen siendo levaduras, sino que están pegadas, aparecen o aparentan ser micelios. Y por eso se llaman pseudomicelios. Como son largas, uno dice, pero estos son filamentos. No. Parecen, pero son brotes que no se han separado. Entonces, como no son micelios, se llaman pseudomicelios. O sea, son falsos micelios. Pero no olvidar que pertenecen realmente al talo unicelular, o sea, son levaduras que no se han separado. Esa es la. Entonces, así se separen. Si se separan, pues ya vuelven a ser. Pero cuando hay pseudomicelios, por lo regular, permanecen juntos y se separan unos cuantos y otros siguen con el crecimiento alargado así. Eso sucede cuando la levadura pertenece a un género que se llama cándida, que ya veremos adelante. Normalmente las levaduras, por ejemplo, la levadura del pan no forma pseudomicelios. Pero cuando una levadura forma pseudomicelios, pertenece al género de hongos que se llama, ya veremos después, que se llama cándida, que son hongos que afectan al ser humano, por ejemplo, en la candidiasis vaginal, que hay hasta propaganda en la televisión, la candidiasis vaginal. Ese es un hongo, una levadura que forma pseudomicelios. Hay varias especies, ¿no? Pero entonces, la levadura sola sí existe. Y hay levaduras con pseudomicelios, o sea, no siempre se forman pseudomicelios. Es buena la que me preguntaste, porque las levaduras normalmente no forman. Cuando forman pseudomicelios son cándidas
y ya es un grupo de hongos que son molestosos una parte y otra parte no. ¿Ya? Entonces, no te olvides que aquí no hay filamentos, son aparentes filamentos y no se por lo regular no se separan. Eso sucede en este tipo de levaduras que se llama cándida. La levadura del pan, por ejemplo, no es así, solamente se ven levaduras sueltas nada más, solitas. ¿Ya? Ahí tú dices, eso es talo unicelular y nada más. Pero cuando tú ves levadura con pseudomicelio, y ahí les explicaré más adelante, ahí nos dicen, no, esto es cándida. ¿Por qué? Porque son levaduras que tienen pseudomicelio. Pero no quería adelantarles eso, pero les adelanto para que vean que esta cuestión no está siempre presente. Normalmente está lo unicelular y está lo pluricelular, con tabique o sin tabique. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, o sea, la levadura, por ejemplo, de los alcoholes del vino, ya, ejemplo, se puede Sí. hacer que viene a ser unicelular, ¿verdad? Claro, levadura de cerveza, claro. Ah, ya, o sea, viene a ser como el comportamiento de la levadura del pan, ¿verdad? Claro, es lo mismo, es Ah, parecido. ya. La mayoría de las levaduras son así. ¿Ya? Las levaduras son así. La levadura de cerveza que es el ácido folínico que contienen ellas es la que hace que se produzca la fermentación de la cerveza. Y los deportistas también toman levadura de cerveza, porque da mucha energía para hacer ejercicio y todas esas cosas. Por eso que está el famoso ponimalta. ¿Cuál? El ponimalta. Claro, Ponimalta pero no tiene alcohol. Si tiene un grado, lo dejan hasta un grado nomás de fermentación que no forma alcohol. La cerveza es cerveza cuando la levadura se fermenta a un grado que forma alcohol. En cambio, la Ponimalta es un estimulante, pero porque tiene levadura y también tiene polisacáridos que son azúcares. No es alcohol, no tiene alcohol, es alcohol. Pero yo siento la cerveza realmente, porque está en un proceso intermedio, ¿no? El Ponimalta. Así que sigue tomando el mate de Ponimalta sin problema. No me gusta la ponimalta, pero sí A mí conozco como... me gusta con huevo. Le pongo en la licuadora, le pongo un huevo ahí, la licúo y queda bien rico. O malta con huevo, queda bien rico. Hay que probar, voy a probar. Pruebe, pruebe. ¿Algo más, chicos? Atrasados. Ah, no, yo le puse asistencia a todo porque empezamos tarde. Yo le puse asistencia Claro, a todo. doctor. No hay problema. Bueno, entonces me despido con ustedes hasta mañana. Mañana continuamos con los hongos. Ahí sí le van a meter más cantidad de nombres y cosas mañana. Ahora porque ya van preparados con el video y con los pocos que les di. Bueno, un abrazo. Hasta mañana. Pasen bien todos. Chao.